Hola. En el video anterior estuvimos hablando sobre la división celular. Hablamos sobre cómo se conformaban los gametos, cómo era el proceso o cómo eran los dos procesos que se involucran en la división de las células, tanto las células somáticas como las células sexuales. Entonces veíamos cómo en las células somáticas, pues para su división, para perpetuar, para multiplicar el número de células, utiliza el proceso de la mitosis, donde al final tenemos dos células hijas con igual carga genética que la célula madre, de donde proviene o de donde se origina. Pero en las células sexuales, o digamos en la división celular sexual, vemos cómo se involucran dos diferentes células, por decir así, o tenemos, mejor dicho, células que necesitan la colaboración de otra célula con carga genética diferente para poder conformar una nueva célula, que al final pues vienen a ser, pues bueno, si es después del proceso de la fecundación, pues es cuando comienza a conformarse el ser humano. Pero para entenderlo como proceso de la división celular, pues veíamos cómo se daba el origen pues de los gametos, es decir, la gametogénesis. Podemos entonces afirmar que la forma en cómo, mejor dicho, el proceso que permite la gametogénesis, pues es la división meiótica, donde al final pues vamos a tener 4 células haploides, o sea, con la mitad de la carga genética cada uno, que va a necesitar las células haploides del sexo contrario, pues para poder perpetuar pues la especie. Entonces veíamos cómo se conformaban los gametos masculinos, es decir, los espermatozoides, y cómo se conformaban los gametos femeninos, es decir, los ovocitos. Veíamos cómo el proceso de gametogénesis en el hombre inicia con la pubertad y se mantiene durante toda la vida. Pero hay formación de espermatozoides. En cambio, en la mujer ya nace con la carga de ovocitos que va a necesitar pues durante toda su vida fértiles. Es decir, el proceso de ovogonias ya se desarrolló dentro del útero materno, a diferencia del hombre, que las espermatogonias estas se comienzan a desarrollar pues con la pubertad y se mantienen en formación durante toda la vida fértil del hombre. Y en cambio en la mujer los ovocitos ya nacen y se mantienen y se van madurando uno por uno durante cada ciclo menstrual, ciclo ovárico, de lo cual vamos a hablar pues más adelante. Bueno, esto es como a preámbulo de lo que hablamos en el primer video. Ahora vamos a hablar un poco siempre sobre la meiosis, pero ya ahora aunado a las células masculinas y a las células femeninas pues del hombre y de la mujer correspondiente. Entonces, con eso iniciamos, ¿ok? Permítanme. Entonces, y vamos a ver pues que la meiosis es un tipo de división celular especial en el cual pues tiene dos procesos. Estos procesos llevan el nombre de primera división meiótica y segunda división meiótica. Es decir, de donde a partir de células diploides, o sea, con la doble carga genética, vamos a obtener células haploides, o mejor dicho, pues los gametos con la mitad de la carga genética. Veamos que en la primera división meiótica, pues esta realmente viene a ser una división de reducción. Es decir, el número de cromosomas, que es el doble, por decir así, se va a ir disminuyendo hasta hacer prácticamente la mitad de la carga. Es decir, viene de una célula diploide a convertirse en células haploides. Todo esto a través de diferentes procesos que, como dice pues ahí, son procesos de emparejamiento de los cromosomas homólogos.
Todo esto se da en la primera etapa de la meiosis. Espero que recuerden esto de los cromosomas homólogos en las diapositivas que vimos en el primer video. Entonces, los cromosomas X y Y, pues, que no son homólogos, por supuesto, ¿verdad?, van a ser, presentan en su estructura segmentos que sí son homólogos. Estos segmentos los encontramos en los brazos cortos. Entonces, solamente en estas regiones es donde se da el emparejamiento. Hacia el final de este primer proceso, o sea, de la primera división meiótica, las células que se han formado, por ejemplo, los ovocitos secundarios, vamos a ver que presentan un número haploide de cromosomas. No recuerdo ahorita realmente, pero creo que sí. Y si no, pues lo buscan, células haploides, células diploides, como parte del glosario que compartimos de embriología. Entonces, vamos a decir pues que estos cromosomas que en la célula inicial venían con, eran células diploides, ahora van a ser células haploides. La cantidad de cromosomas que presentaba la célula original se reduce a la mitad en la célula resultante de la primera división meiótica. Pasamos entonces a la segunda división meiótica y aquí pues como dice ahí, ¿verdad?, es redundante tras la primera, por supuesto. Realmente no existe una fase especial entre ellas, o un punto específico donde podemos decir aquí termina la primera, aquí comienza la segunda. Son procesos continuos, simultáneos, concatenados, realmente, así viene. Entonces, vamos a ver pues que este proceso es principalmente para la replicación de la carga genética, o sea, del ADN. Cada cromosoma, ¿verdad?, que se presentan al interior de esta célula con dos cromátidas se va a dividir. Al dividirse, ¿verdad?, no es que va a aumentar o a cambiar, siempre se va a mantener el número haploide de cromosoma, o sea, 23. Una célula haploide son 23 cromosomas, unas dos células diploides son 46 cromosomas. Cada célula hija que procede de esta etapa de la segunda división meiótica, vamos a ver que tiene el número haploide, ¿verdad?, reducido de cromosomas, y va a presentar cada pareja, con un representante de cada pareja original de los cromosomas que provenían de la célula original. Entonces, ahora bien, lo que vamos a ver en este momento es que la cromátide ya es una sola, pero esta lleva componentes de las otras cromátides, o sea, hay intercambio de información genética. Solo para recordar, permítanme, a esto son los cromosomas de los que hablábamos. Cada una de estas pues son las cromátides. Cada una de estas son las cromátides. Una de estas son las cromátides. Entonces, estas al final de la división meiótica va a ser una sola cromátide, pero va a tener combinación de los otros cromosomas que conformaban la célula original. Es decir, digamos en buen salvadoreño, se revuelve la información genética, y así es como se perpetúa la especie, porque va combinando diferentes rasgos de las células de donde procedían, es decir, de los padres en este caso. Esto es de lo que estamos hablando. Esta es la primera división meiótica. Esto es la segunda división meiótica. Vamos a ver pues cómo inicia un pareado, o sea,
¿cómo le pudiéramos decir? Es como que si comenzaran a haber divisiones y uniones entre los cromosomas en la célula original. Después del pareado de los cromosomas, vemos como ambos cromosomas se establecen y comienzan a haber intercambio entre los cromosomas homólogos, entre los pares entre las partes de los cromosomas homólogos, es que comienzan a haber combinaciones y luego a haber una duplicación de esta información genética, para que al final tengamos dos células. Al final de la primera división meiótica tenemos dos células con combinación de la información genética que procede de la célula madre, pero son células haploides porque solo tienen la mitad. Empezamos, digamos, aquí nos pone el ejemplo, 2 cromosomas, al final solo vemos un solo cromosoma, pero este solo es un ejemplo, son 23 en cada una de estas células. Inició con 46. Después del pareo y del entrecruzamiento de los alelos y de los alelos, que son las partes de los cromosomas, al final tenemos 2 células con la mitad de la carga genética, pero con información de ambos cromosomas originales. Al final vamos a ver que hay una subdivisión de estas células haploides y quedan completamente la mitad de la información en cada una de las células. Tenemos 4 originales, células con 23 cromosomas cada una de ellas. No quiero entrar en mayor detalle porque esto es biología y esto es más extenso y no ese es el objetivo de la clase. Por eso solo quiero que se entienda que al final de la primera división meiótica tenemos como resultado 2 células haploides con la mitad de la carga genética de la célula original. Y al final de la segunda división meiótica tenemos 4 células resultantes con un cuarto prácticamente de la información genética de las células originales. Si entendemos eso, no tenemos problema. Veamos entonces cómo actúa esto en los espermatozoides y cómo actúa en los ovocitos. En la formación de las células masculinas, células sexuales masculinas, los espermatozoides, vamos a ver pues que las espermatogonias se van a transformar en espermatozoides maduros. Este es un proceso que se inicia pues en la pubertad y está mediado por señalización a cargo de la hormona masculina, como es la testosterona. Además, tiene receptores contrarreguladores, que son los androgénicos. Todo este proceso se lleva a cabo en las células de Sertoli. Estas células están presentes en los testículos, son propias de los testículos. Las espermatogonias, que es la célula inicial, pues se van a mantener dentro de una zona que se conoce como los túbulos seminíferos. Permítanme, quiero enseñarles algo. Los túbulos, este es el testículo, este es un corte de testículo. Entonces, los túbulos seminíferos son estos túbulos, son esta red tubular que se encuentra al interior de los testículos. Dentro de estos túbulos es donde encontramos las células de Sertoli. Es donde encontramos esto. Este es un corte de esto. Aquí lo estamos viendo. Entonces, aquí están. Estos son las células de Sertoli. Estos son las células germinales primordiales. O sea, esto es lo que se va a formar o lo que va a crear pues los espermatozoides. Es decir, estas son las espermatogonias. Estos son las espermatogonias. Entonces, las células de Sertoli las encontramos pues dentro de los túbulos seminíferos. O sea, estos son los túbulos seminíferos. Este es un espermatozoide ya desarrollado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Volvamos donde estábamos. Entonces,
vamos a ver pues que las espermatogonias ya están formadas y se encuentran de forma latente en los túbulos seminíferos de los testículos. Todo esto en los periodos fetal y por supuesto postnatal. Después de un tiempo pues el número va a aumentar. ¿Cuándo? En la pubertad. Después de varias divisiones mitóticas, las espermatogonias crecen y van a experimentar modificaciones, lo que veíamos en el dibujo anterior. Estas espermatogonias van a crecer y van a ir presentando diferentes formas hasta tener la forma desarrollada de un espermatozoide. Se transforman, el primer paso es espermatocitos primarios, que estos pues ya son las células germinales pues de mayor tamaño en comparación pues de las espermatogonias, y estas pues presentes ya en los túbulos seminíferos. Después de la primera división meiótica serán espermatocitos secundarios. Al final pues van a experimentar la segunda división meiótica para transformar las 4 espermátidas haploides, o sea, con un cuarto de la información, y se forman 4 espermátidas haploides, por supuesto de menor tamaño. Esto es la espermatogénesis, o sea, la formación de espermatocitos. Pero la espermiogénesis es específicamente cuando las espermátidas se transformarán gradualmente en 4 espermatozoides. O sea, espermatogénesis es la formación de los espermatocitos, pero la formación directamente desde espermátidas hasta espermatozoides, esta es la espermiogénesis. La espermatogénesis pues es el mecanismo encargado de la producción de los espermatozoides, y esto es la gametogénesis pues en el hombre. El proceso pues, todo este proceso se produce en las gónadas. Investiguen qué son las gónadas. No, mentira. Las gónadas son los testículos y los ovarios en la mujer. La espermatogénesis tiene una duración aproximada de 62 a 75 días. Y esta se extiende durante la adolescencia y durante toda la vida del varón. Ojo con ese dato. 62 a 75 días es la que tarda en conformarse las espermatogénesis, o sea, en el tiempo que tarda en desarrollarse la espermiogénesis y la espermatogénesis. Se reduce el citoplasma, además el proceso del espermatozoide, del núcleo, como una célula, ¿verdad? El núcleo se alarga y queda situado en la cabeza del espermatozoide. Las mitocondrias pasan a situarse en el cuello y los centríolos forman una especie de cola. Es esto que estamos viendo acá. El núcleo queda en la cabeza prácticamente, las mitocondrias en el cuello y todo el resto pues es la cola. Algo que es bueno aquí resaltar es con respecto a las células de Sertoli. Estas células, las células de Sertoli pues son las que revisten los túbulos seminíferos, como se puede ver ahí. Estas tienen una función de sostén y de también nutrición para estas células germinales masculinas que están en desarrollo, o sea, los espermatogonias, espermatocito primario, espermatocito secundario y el espermatozoide, por supuesto. Entonces las células de Sertoli los nutren y las células de Leydig, que estas sí creo que no las tengo aquí, son las otras células que encontramos en los túbulos seminíferos. Las células de Leydig son las que se encargan de producir la testosterona, ¿verdad? Y eso, pero no me interesa tanto que veamos las células de Leydig. Me interesa más que sepamos que la testosterona es la estimulación para que se dé la espermatogénesis. Pregunta de examen. Entonces, los espermatozoides van a ser transportados, ¿verdad?, de forma pasiva desde estos túbulos seminíferos donde se forman, van a ser transportados
para pues quedar hasta, ¿cómo se llama?, almacenados hasta que venga la pubertad, es decir, pues hasta la madurez funcional. Ahora, el epidídimo es una zona que encontramos en el polo superior del testículo. Es esto que estamos viendo acá. Esto es el epidídimo. Ese viene a ser una extensión de los túbulos seminíferos. Es una estructura enrollada y alargada que se encuentra en el polo superior del testículo. Y de él nace el conducto deferente, que es este tubo que está aquí, que está en la cola del epidídimo. Es el conducto deferente. Ese es el conducto que transporta los espermatozoides desde los testículos, por decir así, aunque realmente van desde el epidídimo hacia las glándulas seminíferas, o sea, donde ya van a ser expulsados en una eyaculación. Un espermatozoide maduro, así como lo vemos acá, pues son células con una gran movilidad, se desplazan activa y libremente, y en sus características, pues su cabeza, su cuello y su cola son características de un espermatozoide pues ya maduro. Los 2/3 anteriores, y esto es un dato importante resaltar, los 2/3 anteriores de la cabeza del espermatozoide están cubiertos por una estructura que lleva el nombre de acrosoma. Este es un orgánulo, mejor dicho así, es un orgánulo sacular, o sea, es un órgano en forma de saco, similar a un casco, como que si fuera un casquete realmente. Y este pues contiene abundantes enzimas. Esas enzimas, cuando se liberan, son las que facilitan la dispersión de las células foliculares de la corona radiada. La corona radiada es la estructura que protege al ovocito. Entonces, este acrosoma o estas enzimas que están en el acrosoma disuelven esa corona y facilitan que el espermatozoide atraviese una zona específica del ovocito que se llama la zona pelúcida. Si eso es efectivo, se va a dar la fecundación. La movilidad del espermatozoide pues se la proporciona la cola principalmente. Entonces ese es el que le permite el desplazamiento y por supuesto es el que lo mueve o lo hace llegar pues hasta la zona de la fecundación. En la parte intermedia vamos a encontrar estas estructuras del segmento intermedio de la cola. Son mitocondrias. Estas son las que proporcionan el ATP, o sea, la energía para la movilidad del cuello. O sea, estas son las baterías, por decir así, del espermatozoide. Entonces me interesa que hayan visto aquí túbulos seminíferos, que al interior de los túbulos seminíferos tenemos las células de Sertoli. Las células de Sertoli nutren a los espermatozoides y los sostienen hasta su conformación desde de espermatogonias, pasando por espermátides hasta llegar pues a conformar el espermatozoide. Me interesa también que sepan que son los túbulos seminíferos. Ya dijimos que la testosterona estimula la maduración de los espermatocitos. La extensión de los túbulos seminíferos conforman el epidídimo. La cola del epidídimo es la que conforma el conducto deferente que lleva los espermatozoides hacia la zona de las glándulas seminales. Y un espermatozoide pues está formado por una cabeza, un cuello y una cola. En la parte intermedia de la cola encontramos mitocondrias, que son la energía del espermatozoide. La movilidad del espermatozoide es gracias a la cola. El núcleo del espermatozoide se encuentra en la cabeza. Y esta cabeza se encuentra cubierta por una estructura de nombre acrosoma, que presenta células que van a ser útiles para disolver la corona radiada y la zona pelúcida para poder permitir la fecundación del espermatozoide. La carga genética del espermatozoide va en el núcleo. Este núcleo, estos cromosomas, acordémonos que son células haploides, necesitan los cromosomas
del ovocito, que son otras células haploides, para conformar las 46 cromosomas y por ende comenzar la vida, gracias a la fecundación. Sigamos. La gametogénesis en la perdón, la gametogénesis en la mujer es la ovogénesis, en la cual pues las ovogonias, que estas son las células germinales primordiales, en los hombres pues es las espermatogonias, en las mujeres son las ovogonias. Estas se van a transformar en los ovocitos maduros. Ojo, pero las ovogonias es un proceso que se ha completado dentro del en la vida uterina. Entonces, la ovogénesis como tal se va a mantener hasta la menopausia. Investiguen aproximadamente a qué edades se considera la menopausia como un acontecimiento normal, porque es algo normal que todas las mujeres pasan. Entonces, vamos a ver que en la menopausia, además o sea, ya no hay maduración de ovocitos, por ende, se da la interrupción permanente del ciclo menstrual. Otra causa de interrupción del ciclo menstrual, pues, es el embarazo, pero ese es tema de otro, ese es para de otro tema. Hablemos sobre la primera maduración. Por medio de mitosis, las ovogonias van a proliferar. Ojo, aquí tenemos un proceso de mitosis. Entonces, las ovogonias aumentan de tamaño y se forman los ovocitos primarios. En esta etapa, pues, hay células de tejido conjuntivo que rodean y le hacen unas cubiertas al ovocito, que son las células foliculares. Estas característicamente son aplanadas. El ovocito primario, que está rodeado por estas células foliculares, constituye lo que se conoce como el folículo primordial. Es una sola estructura, pero realmente en su interior está un ovocito en maduración. Esto es un folículo primario. Al interior vemos el ovocito primario. Lo que está alrededor es células aplanadas, células de tejido conectivo. Son células foliculares que tienen una función, que ya vamos a llegar a ese momento. Perdón, me fui adelante. Entonces, ese es el folículo primordial, perdón. Con el aumento de tamaño durante la pubertad, las células epiteliales foliculares van teniendo una estructura o una morfología de forma cúbica. Es esto que vamos viendo aquí. Van teniendo una forma cúbica. Y a medida van creciendo, lo cúbico lo hace ver más cilíndrico, o sea, se hacen más grandes. Y entonces en ese momento es que ya tenemos el folículo primario. El ovocito primario se rodea pronto por una cubierta de material glucoproteico. Y ese material es el que conforma la zona pelúcida, la cual lo acompaña cuando ya es liberado desde el óvulo, desde el ovario, perdón, y se libera hacia el útero, ¿verdad? Entrando por las trompas de falopio y es adherido por las fimbrias, se llama, pero ya vamos a hablar de eso. Entonces, los ovocitos primarios van a iniciar las primeras divisiones meióticas antes del nacimiento. Ojo, antes del nacimiento. Pero en sí la finalización no se produce hasta la adolescencia. Ese proceso, esa fase donde se quedan dormidos, por decir así, se les llama dictioceno. O sea, la formación de ovogonias, son las células primordiales o las células madre, por decir así, de los ovocitos. La formación de ovogonia, la formación de un ovocito primario, la formación de un folículo primordial, la formación de un folículo primario, la conformación de ese tejido epitelial al exterior que va a ser la zona pelúcida. No, perdón, que es los folículos,
que van a ser los folículos, como ya los había descrito, pero también la cubierta del material glucoproteico que no presenta células en sí y es de forma, no tiene una forma específica, que es la zona pelúcida. Todo ese proceso se da antes de que nazca la niña, por decirlo así, porque no se va a dar un hombre, ¿verdad? Entonces, y el proceso desde ahí hasta que comiencen a madurarse, es decir, en la adolescencia, que pasen de la primera a la segunda división meiótica prácticamente, a eso se le llama dictioceno. Aquí está, dictioceno. Dictioteno se escribe, pero se escribe dictioteno, pero se dice dictioceno. Por la larga, a partir de la pubertad, cada mes madura generalmente un folículo y se produce la ovulación, que es la liberación pues, de un ovocito desde el folículo ovárico. Es este proceso. Folículo primario, folículo en crecimiento, ¿verdad? Y luego pues pasamos a un folículo maduro, la ovulación, que es cuando se libera, y son diferentes procesos de los que ya vamos a hablar. Esto es en los ovarios, esto es en la matriz, a nivel del endometrio. En la matriz, el útero presenta 3 capas: perimetrio, miometrio y endometrio. El endometrio es la capa interna. Esta es la capa que se crece, por decir así, en cada mes. Y es la que va a albergar a los ovocitos. Si fueron fecundados, van a hacer el asentamiento para la formación del feto. Y de ahí se va a conformar la placenta. Eso es parte de más adelante. Pero si no hay fecundación, el ovocito se implanta. Y como no hay, perdón, no hay fecundación, no hay vida desarrollándose, pues automáticamente al fin del periodo pues se va a caer, y eso es pues la menstruación. Entonces, por la larga duración de la primera división meiótica hay relativa frecuencia elevada de errores en la mitosis que se da a ese nivel. O sea, hay ovocitos que salen anormales, hay ovocitos que no van a poder nunca ser fecundados, aunque tengan todo el ambiente necesario, la temperatura, el moco cervical, la agilidad de los espermatozoides, el acrosoma, que esté las enzimas del acrosoma que puedan romper la zona pelúcida, en fin, todo lo externo está en condiciones idóneas para que se dé la fecundación, pero si el ovocito está dañado, pues automáticamente no se va a poder fecundar. Y eso puede producirse por el proceso de dictioceno. O sea, en ese momento que se queda, desde prácticamente que nace, digamos, hasta que comienza a menstruar, estamos hablando de como muy tarde 14, 15 años, como muy temprano 9, 10 años. No es muy, pero sí hay casos. Yo tengo pacientes que a 9 años ya han menstruado. 9, 10 años, digamos, comienza la menstruación. En esos procesos, en ese momento de esos 10, 11 años, hay ovocitos pues que se dañan. Los ovocitos primarios detenidos en la profase, que es dictioceno, son vulnerables a agentes ambientales como la radiación. Por eso es pues que, con mucha más razón, las mujeres deben protegerse con los chalecos de plomo a la hora de tomar radiografía. Y todo este proceso pues se mantiene en fase latente hasta la pubertad, el dictioceno. A medida que madura un folículo, el ovocito primario aumenta de tamaño y antes de la ovulación ha completado la primera división meiótica y ha generado el ovocito secundario antes de la ovulación. La ovulación pues es el proceso en el cual pues se libera, o sea, el folículo maduro es el ovocito secundario. Entonces es cuando ya se libera y se libera, este es el folículo ya maduro, este lo expulsa y el folículo es una de las partes del ovario. Creo que tenía una para ver eso. No, lo vamos a ver en
en las... Aquí tendría que estar, pero no lo encuentro. Permítanme. Este está. Este es un óvulo. Un ovario, perdón, yo me equivoco. Este es un ovario, este es el órgano, que es el ovario, esta es la trompa. Entonces, estos son los folículos, como vemos, folículos primordiales. Estos ya están desarrollados. Cuando la mujer nace, estos ya están desarrollados, los folículos primordiales, y comienzan a pasar a su maduración en folículo primario, folículo secundario, folículo de Graf, que vamos a ver más adelante, y un folículo ya maduro, que es cuando se libera el ovocito, como lo vemos aquí, cubierto de su corona radiada. Estos son todos los pasos por los cuales pasa un folículo hasta la liberación del ovocito. Volvamos donde estábamos. Sí. Entonces estos son todos los procesos por los cuales pues los ovocitos, ¿verdad?, primordiales comienzan a pasar pues el proceso hasta convertirse en ovocitos maduros. Todas las ovogonias, y vuelvo a decirlo porque lo acabo de repetir y es fácil confundirse, lo que tenemos desde el nacimiento son, perdón que tengo loco el puntero, lo que tenemos desde el nacimiento son ovocitos primarios. Las ovogonias es de la vida intrauterina. Todas las ovogonias se desarrollan a ovocitos primarios antes del nacimiento. Pregunta de examen: todos los ovogonias se desarrollan en ovocitos primarios antes del nacimiento. Ninguna ovogonia se desarrolla después del nacimiento. Esa es la diferencia con los espermatozoides. Los hombres, los testículos, las células la testosterona sigue estimulando en los túbulos seminíferos la producción de espermatogonias que van a pasar a ser espermátides y luego hasta llegar a ser espermatocitos maduros. En las mujeres ya no. Ya nace con la carga con la cantidad de ovocitos primarios con los que va a menstruar durante toda su vida reproductiva. La ovogénesis continúa hasta la menopausia. 45, 50, 52, 53, por ahí más o menos es las etapas de la menopausia. Tal vez 45 es muy temprano, hablemos lo más de 50. 48, 47 por ahí, pero tan temprano como 45, tan tarde como 55, por ahí anda la menopausia en las mujeres. Entonces, ¿qué es? Pues prácticamente la interrupción del ciclo menstrual. Durante la vida fetal, pues en las ovogonias, por mitosis es que la mitosis es su principal forma de división celular. La meiosis ya ocurre cuando está en la vida reproductiva, ¿verdad?, cuando comienzan a madurarse. Por mitosis es que se crecen, por mitosis es que se convierten en ovocitos primarios. ¿Qué más? Bueno, ya dijimos de las células foliculares, eso lo hablamos, que son las que recubren al ovocito, células foliculares, primero pues cúbicas y luego se vuelven cilíndricas. Bueno, es lo que me acuerdo. Perdón. No, la maduración pues de los ovocitos realmente pues para convertirlos en células sexuales es la maduración pues postnatal, es decir, en la etapa de la pubertad. A partir de esta etapa pues es que cada mes se va madurando un folículo, ¿verdad? Y es que se produce pues la ovulación, un óvulo en cada mes. Ahora puede darse el caso que se liberen hasta 2 óvulos. Se dice que la mujer pues un mes ovula un ovario, otro mes ovula otro ovario. Por eso es que la mujer puede llegar a sentir
dolores en un lado primero, de mi cuerpo, en mi abdomen, digamos, derecho, y luego pues en mi abdomen izquierdo. El dolor de la menstruación es normal, se llama dismenorrea, es algo normal, pero puede darse el caso, hoy en día se habla de un síndrome que se llama el síndrome premenstrual, que está acompañado de dolor a la cabeza, pero síndrome quiere decir varios síntomas, varias situaciones, sin saber exactamente la causa o directamente la causa. ¿Cómo se llama? El síndrome pues se acompaña de cambios del estado de ánimo, cambios en el cuerpo, hay endurecimiento de los pezones, hay endurecimiento del vientre, dolores lumbopélvicos, aumento de la temperatura podría ser una de las cosas, aunque eso es más del proceso prácticamente de la ovulación. Bueno, sí, cambio de temperatura, sensibilidad del estado de ánimo, tendencia al estado de ánimo lábil, fácilmente llora, en fin, pues se llama síndrome. Hay varias causas, otras causas acompañantes, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, pueden haber alteraciones gástricas, pueden haber hasta alteraciones urinarias que acompañen a este proceso. Entonces, en cada uno de los ciclos menstruales pues se libera un ovocito que espera pues ser fecundado. Las situaciones por las cuales deja de ovular pues puede ser la menopausia, segunda, un embarazo, tercera, patologías como los ovarios poliquísticos que lo interrumpen, que lo alteran, y otra puede ser pues los problemas bueno, no es problema, el uso pues de anticonceptivo. Bueno, eso principalmente. Entonces, un dato importante es que un ovario de una niña recién nacida puede contener, mejor dicho, hay aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios. Ojo, al nacimiento puede haber 2 millones de ovocitos primarios. La mayoría de estos va a presentar o va a experimentar regresión durante la niñez. Es decir, se van a absorber, se van a perder pues en sí. Entonces, para que al final en la adolescencia la mujer solo cuenta con aproximadamente 40,000 ovocitos primarios en la adolescencia, y de estos 40,000 solamente unos 400 se van a convertir en ovocitos secundarios, los cuales van a ser expulsados con la ovulación pues durante el periodo reproductivo, y pocos o ninguno va a ser fecundado. Algo que quiero que se entienda es que no es que solo un ovocito va en proceso de maduración durante el ciclo menstrual, o sea, durante el ciclo ovárico. Hay ciclo ovárico y ciclo menstrual. Ciclo ovárico es lo que pasa en el ovario, que está madurando los folículos primarios para expulsar un ovocito secundario o maduro en el periodo que le corresponde. Un ciclo menstrual es el ciclo que se da durante o la conformación de las capas. Hay una capa funcional y una capa basal, que son las capas del endometrio, y esta funcional es la que se cae y es la que conforma la menstruación. Entonces, al momento que se está dando un proceso en los ovarios, está otro proceso simultáneo o paralelo en el útero, que se está creciendo, se está llenando de sangre para hacer un colchón para ese futuro ovocito que el útero lo espera que llegue fecundado, pero pues no se fecunda y se cae con la menstruación. ¿Ok? Sé que es algo tedioso, sé que es algo, ¿cómo pudiéramos decir? Es un poco fuerte fuerte no.
podemos decir que tiende a confundirse un poco, o por un momento se puede no entenderse la información. Ahí está, por eso les di un glosario y por eso también les presento imágenes para que se entienda. ¿Es importante conocer estos procesos? Sí, es importante. Y es importante también determinar las situaciones que se dan previas a la fecundación. Aunque la embriogénesis parte con la embriogénesis inicia con la fecundación, los procesos previos son necesarios para entender cómo es que se da la vida. ¿Ok? Pero bueno, sigamos. Vamos a ver. Ya estamos llegando a 45 minutos. Quiero ver, permítanme con qué sigo ahorita. Bueno, los gametos. Hablando de gametos, pues ya hemos hablado ampliamente que son los ovocitos y por supuesto pues los espermatozoides. Como ya también lo hemos repetido varias veces, son células haploides, es decir, con la mitad de la carga cromosómica. Y son los que pueden presentar lo que se llama la fusión de los núcleos. O sea, el núcleo del espermatozoide dijimos que está en la cabeza, protegido por el acrosoma. El núcleo del ovocito está al centro, ¿verdad? En sí, pues la célula. Ahí encontramos el núcleo. La unión de ambos núcleos, las enzimas acrosómicas rompen la zona pelúcida y pueden penetrar hacia el interior del citoplasma del ovocito y por ende tener contacto ambos núcleos a la fusión de los núcleos. O sea, me fue el nombre. la fecundación es la perforación o es el contacto, la penetración de un espermatozoide hacia el interior del ovocito. Sí, eso es la fecundación. Pero la unión de los núcleos, la fusión de ambos núcleos se le llama cariogamia. Cariogamia. No sé si les tiré ese término en el glosario. Si no, pues agréguenlo. Cariogamia. El ovocito, pues como se puede ver, son tamaños a escala. Un ovocito pues es una célula pues de mayor tamaño, como se ve es más grande que el espermatozoide. El ovocito no tiene movilidad y el espermatozoide sí es muy móvil, es muy pequeño y tiene pues una gran movilidad que se la debe pues a la cola. Acordémonos que la cola, el tercio medio de la cola, el tercio proximal de la cola pues está conformado por mitocondrias donde se genera ATP. En lo que corresponde, ¿verdad?, a la constitución de los cromosomas sexuales, vamos a ver que existen dos tipos de espermatozoides normales. Los que tienen 23X y 23Y. O sea, tienen 23 cromosomas con el distintivo X, que no quiere decir eso. O sea, te lo estoy poniendo solo para no meternos en más Honduras. Y los que llevan 23Y. Esos son los característicos. Esos son los aportes que llevan los espermatozoides. Como es la mitad de la carga y los cromosomas sexuales son X y Y. XX es un cromosoma masculino, es un cromosoma femenino. XY es un cromosoma femenino. Perdón. XX, 23 cromosomas X más 23 cromosomas X, eso dan como resultado una mujer. 23 cromosomas X más 23 cromosomas Y, eso dan como resultado un hombre. Entonces, vamos a ver que los espermatozoides pueden traer 23 cromosomas X o pueden traer 23 cromosomas Y. O sea, porque son haploides.
En cambio, un ovocito solo puede tener 23 cromosomas X. ¿Por qué tanto énfasis? El sexo del recién nacido es determinado por el padre, no es determinado por la madre. Porque quien libera espermatozoides con cromosomas Y o con cromosomas X, pues es el hombre, con cromosomas, son espermatozoides. Pero la mujer solo puede producir ovocitos con 23 cromosomas X, ¿ok? Entonces, esto de los cromosomas, solo hagamos un paréntesis. Esto fue un acuerdo, digámoslo, un acuerdo de genetistas, en los cuales, pues, que para indicar la constitución de los cromosomas sexuales se utiliza, pues, el número 23 seguido de una coma y luego de una X o una Y. Ese es algo que un convenio que existe, ¿verdad? Entonces se pone 23, X, y eso pues está indicando pues que el cariotipo, porque es un cariotipo, está conformado por 23 cromosomas. 22 cromosomas son autosomas, ojo con esto, o sea, 22 de estos cromosomas son no sexuales, ¿ok? Y los restantes, o sea, el que falta, es sexual. Entonces, cuando decimos 23X o 23Y, estamos diciendo que hay 22 cromosomas que no son sexuales, que son autosomas, así se llaman, son autosomas, pero hay un cromosoma que es X o un cromosoma que es Y. Esos son sexuales. Entonces, el cariotipo está conformado por 23 cromosomas. 22 no sexuales, 1 sexual. Y el sexual puede ser X o puede ser Y. La diferencia en los cromosomas sexuales del cariotipo de los espermatozoides, pues, son los que vienen a representar el fundamento de la determinación del sexo. O sea, lo que les explicaba. El hombre puede liberar espermatozoides con 23 cromosomas X o 23 cromosomas Y. Y la mujer, el ovocito solo puede contener 23 cromosomas X. No hay ovocitos con 23 cromosomas Y. Los Y solo son propios de los espermatozoides, es decir, del hombre. Ok. Quiero ver cómo estoy con el tiempo. Permítanme un segundo. Última diapositiva de este video, donde veremos pues las características de los gametos, del masculino y del femenino. Ya hablamos un poco, ¿verdad? Para más entenderlo. Miren, el tamaño, así, si lo ponemos a la par, este es el tamaño, digamos, de un ovocito, y así sería el tamaño de un espermatozoide, muy chiquito, a la par. Vea, o sea que no. Entonces vamos a ver pues que las partes principales del espermatozoide, pues la cabeza, ya lo vimos, la cabeza, donde encontramos el núcleo, cubierto por el acrosoma. Estoy repitiendo prácticamente, esto ya lo hablamos, ¿verdad? Que el acrosoma tiene las enzimas que son las útiles para penetrar pues la zona pelúcida, que es esto que vemos acá, ¿verdad? Esto, la zona pelúcida. Vamos a ver que la cola es lo que utiliza el espermatozoide para la movilidad, ¿verdad? Y el ovocito, pues no sé por qué se pega esto. Bueno, esta es la cola, esto es el ovocito, donde es importante resaltar pues la zona pelúcida, las células foliculares, que son las externas, ¿verdad? Y por supuesto la corona, la corona radiada, que es lo que conforman todas las células foliculares, que como dice al principio son cúbicas y luego se conforman en forma cilíndrica. Como dato importante, tal vez se considera que la edad biológica ideal para la madre, o sea, para la mujer, es decir, la etapa reproductiva ideal para la mujer es entre los 20 y los 35 años. Es donde los ovocitos saludables son liberados. Antes de los 20 prácticamente salen los más defectuosos,
y después de los 35 salen los más viejos. Entonces el riesgo es de tener productos que no se maduren, es decir, que no lleguen a feliz término o que salgan con malformaciones, que pueden ser debido a, pues, al periodo de dictioceno que hablábamos, en el cual pues estos ovocitos pueden llegar a ser dañados. Recuérdense que hablamos de millones y luego hablamos de 400,000 y luego de 40,000 y luego hablamos solo de 400, ¿verdad? Entonces es importante eso. Entonces lo ideal pues no es que la mujer esté teniendo su primer embarazo después de los 35 años. A esa mujer que no ha tenido hijos después de los 35, bueno, mujer que no ha tenido hijos se le dice nulípara. Apréndanselo, es nulípara. Y cuando es una mujer mayor de 35 años y que va con su primer embarazo, decimos primigesta añosa. La mujer que está por primera vez embarazada se la llama primigesta. Pero una mujer con muchos hijos, sin ningún hijo, sin ningún embarazo, antes de los 35 años se le llama, ya me chivolé. La mujer que está embarazada, que tiene su primer embarazo después de los 35 años, se le llama primigesta añosa. La mujer que no ha tenido hijos se dice nulípara, se le llama. Entonces, la edad pues ideal es esa, antes de los 35 años y después de los 20 años, es la edad ideal. Con la edad avanzada pues se tienen los riesgos de las trisomías 21, que es el síndrome de Down, por ejemplo, o pueden haber otras formas de trisomía. Más que todo, trisomías son alteraciones en el código genético. Pueden haber mutaciones también en el código, en el ADN. Pueden haber y todo esto relacionado con la edad alta, avanzada pues de la mujer. Anomalías en el desarrollo, óbitos fetales, o sea, un recién nacido que nace muerto, ¿verdad? Son malformaciones cráneoencefálicas, en fin, son diferentes situaciones pues que son afectadas por la edad de los progenitores, pero son más trascendentales por la edad materna en sí. ¿Qué más? La mayoría, tomando en cuenta, porque aquí estamos solo echándole tierra a la mujer, ¿no? Pero también en el hombre pasa lo mismo, o sea, con la edad, los espermatozoides, pues, sí se siguen produciendo, como lo veíamos, nunca deja de producir espermatozoides, pero morfológicamente pueden ser anómalos, o sea, morfológicamente su forma es anormal. Pueden, por ejemplo, tener incapacidades para atravesar el moco del canal cervical, es más, pues, pueden encontrar un ambiente hostil en el cual ellos no van a poder movilizarse, ¿verdad? O se le va a tener alterada la capacidad de desplazamiento y por ende pues no van a alcanzar a los óvulos. Eso se da también en espermatozoides pues, de una persona anciana, pero tampoco son tan trascendentales. No es, o sea, ¿cómo puedo decir? Hay hombres que a edad avanzada pues pueden estar engendrando hijos, o por lo menos le dicen que es de él. Bro. Entonces pues nos vamos a quedar pues hasta aquí con esta parte de la clase, ¿verdad? Nos quedamos hasta acá para hablar un poco en las clases, en lo que falta. Prácticamente estamos a la mitad de las diapositivas. Vendríamos a hablar pues ya de los reproductores. Quiero percatarme, permítanme. Sí, venimos a hablar un poco de reproductores femeninos. Más que todo, hablamos un poco sobre el ciclo menstrual. Hablamos sobre el ciclo ovárico y la fecundación. Eso es prácticamente lo que falta, ya es poco. Entonces pues nos vamos a quedar hasta aquí con esta parte de la clase. Como les decía, son un poquito tediosas, es más bla bla bla, es más de explicación. Trato de ponerle imágenes para que sea un poco más que payulo me veo, sea más didáctico lo que se pueda, pero hay que leer bastante. O sea, miren, para entender esto no crean que uno lo lee una vez y se le queda, no,
hay que leerlo varias veces. Es la parte más árida para mí de la anatomía, la embriología. Es lo más árido. Acordémonos que es una área más de pediatría, por decir así. Pero es necesario tener estas bases. Hace poco hablaba con los estudiantes que están en tercer año y con agrado escucho pues que las bases neurológicas o las bases de neuroanatomía que ellos llevan, que yo se las he brindado, o sea, a mí me ha tocado dárselas, les están haciendo les está ayudando mucho a comprender neuroanatomía. O sea, esa es una buena señal para ellos que pusieron atención y para mi satisfacción, pues, porque se les dan bases buenas. Esa es mi idea, que las bases que ustedes lleven de anatomía sean bases sólidas, sean buenas, y que sean fértiles, pues, porque de ahí va a ser más fácil que ustedes puedan comprender, que ustedes puedan explicar y que ustedes puedan asimilar información que ustedes se van a ir dando cuenta que si no son buenas sus bases anatómicas, les va a costar. Cuando vean una farmacología y estén hablando de la farmacocinética y de los efectos adversos a nivel del hígado o del riñón, si ustedes no ponen atención cuando hablemos de la anatomía del riñón, les va a costar entender la farmacocinética y los efectos adversos de los medicamentos, hablando en farmacología, o cuando les toque hablar de fisiología y estén hablando del glomérulo, y estén hablando de las asas, de los túbulos contorneales, proximales, distales, medios, de las ADN, o estemos hablando de, se me fue, y son partes del riñón y están hablando de fisiología, de cómo se da la filtración glomerular, en fin. Entonces es importante pues que todo lo entiendan desde ahorita para que sea más fácil en el futuro. Así que nos quedamos hasta aquí, jóvenes. Ya se ha visto una hora de clase, de video. Nos quedamos hasta aquí, quedamos pendientes. Y estudien, por favor. Con este video ya tengo material para hacer corto. El corto lo voy a hacer, se lo voy a publicar en la plataforma. La fecha en que les voy a hacer el primer corto de embriología. ¿Ok? Estamos pendientes, cuídense mucho, estudien bastante y nos vemos el lunes. Bueno, un lunes para ver el corto, creo, de músculos. Sí, de músculos. Vea, de músculos. Así que quedamos así. Estudien bastante, jóvenes, se les aprecia. Ok.